Hola, hoy nos metemos de lleno a explorar un concepto fascinante, la inteligencia. Queremos ver cómo la psicología la ha ido estudiando, ¿no? Tenemos aquí varios textos académicos y la idea es, bueno, sacar el jugo a las ideas claves sobre cognición e inteligencia. Vale, vamos a desgranar esto. Sí, es un recorrido, ¿eh? La verdad es que muy interesante por distintas escuelas, desde los inicios hasta modelos más complejos. Y entender esto, yo creo, es fundamental para pillar los debates actuales. Pues empecemos por el principio, ¿no? Wundt y la introspección, eso de mirar para adentro. Pero claro, luego llegó el conductismo Uf, un cambio total. Watson y compañía. y negaron los procesos mentales, casi nada. Decían que pensar era hablar bajito. Algo así, sí. Lenguaje subvocal. Skinner fue incluso, digamos, más radical, quitando lo mental de la ecuación causal. Aunque, bueno, es verdad que Hull o Tolman sí metieron alguna variable ahí en medio. Variables mediacionales, ¿no? Entre estímulo y respuesta. Eso. Pero la consigna era, foco en lo observable. Y mientras, en Europa, ¿qué se cocía? Porque no todo era conductismo. No, claro, estaba la Gestalt. Ellos sí se centraban en la percepción, en los procesos mentales. Rechazaban el asociacionismo. Su idea era, El todo es más que la suma de las partes. exacto. Aunque su desarrollo, bueno, se vio algo truncado. Y luego, Vygotsky, una figura crucial. Aquí es donde se pone la cosa interesante, de verdad. Me parece a mí, la parte social. Totalmente. Vygotsky le da la vuelta. No es que pensemos y luego hablemos, es al revés. La interacción social, el lenguaje, eso construye el pensamiento. O sea, que aprendemos a pensar hablando. En cierto modo, sí, colaborando, discutiendo. Las funciones superiores nacen en lo social y las interiorizamos. Una idea muy potente, ¿eh? Sobre cómo la cultura nos moldea por dentro. Y esa mirada al interno volvió con fuerza más tarde, ¿no? Con la revolución cognitiva. Sí, a mediados del siglo XX se empezó a hablar de la mente como un ordenador, aunque esa metáfora se quedó corta pronto, claro. Miller, Galanter, Pribram hablaban de planes, de feedback. Como un termostato, sí. Sistemas que regulan la conducta. Y Brunner, que fue un gran, digamos, integrador, conectó la cibernética a Piaget, a Vygotsky. Hablando de Piaget, siempre se le menciona por las etapas del niño, pero su teoría es mucho más amplia. Muchísimo más. Lo central en Piaget es la inteligencia como construcción activa. Asimilamos información nueva, pero también acomodamos nuestras ideas. Buscamos un equilibrio. Es una teoría sobre cómo evoluciona nuestra forma de entender el mundo. Vale, hemos visto cómo se ha estudiado la mente. Pero entonces, ¿qué es la inteligencia? Si vamos a lo básico. Pues mira, la RAE dice comprender, resolver problemas. Desde la filosofía, Platón ya hablaba de la razón diando. Pero lo curioso es cómo cambia la idea según donde mires. Las investigaciones de Sternberg sobre eso, ¿no? Exacto, la visión de la calle. En Occidente, pues valoramos la lógica, la rapidez. En otras culturas, en Asia, en África, pues igual pesa más la sabiduría social, la reflexión, la responsabilidad con el grupo. Es fascinante. Y aquí en España, Yela la definía como algo adaptativo, flexible. Sí, resultado de la evolución, y que afecta a toda la conducta. No una cosa simple, sino una estructura compleja, jerárquica. ¿Y si buscamos un consenso entre los expertos, qué sale? Pues suelen coincidir en tres cosas: razonamiento abstracto, resolver problemas y la capacidad de aprender. Sternberg también organizó los enfoques de estudio. Sí, tres maneras de verlo. Como una disposición interna casi biológica, ahí entrarían los más innatistas, tipo Jensen, como algo cultural, definido por el contexto, o como una interacción entre la persona y su entorno, que es quizá la visión más completa. Y dentro del estudio de las diferencias está el enfoque psicométrico, medir la inteligencia. Claro, ahí hay varias líneas. La de Galton buscando bases biológicas, la de Binet o Wechsler creando test para evaluar, para predecir, y luego la factorial, La de los factores, sí. Spearman y su famoso factor G. que sería como una energía mental general, ¿no? Presente en todo, junto a factores específicos de cada tarea. Una visión bastante unitaria. ¿Pero Thurston no estaba de acuerdo? ¿No? Él identificó varias aptitudes mentales primarias: verbal, numérica, espacial, y las veía como bastante independientes. Ahí empezó el gran debate: ¿una inteligencia o muchas? ¿Y cómo se intentó cerrar ese debate? Pues Cattell hizo una propuesta muy influyente para integrar. Distinguió entre inteligencia fluida, La capacidad base, ¿no? Para resolver cosas nuevas, más biológica. eso es, como la potencia del procesador,
Y la inteligencia cristalizada. El conocimiento acumulado, lo aprendido, la cultura, como el software. Exacto. Y la idea de Cattell es que usamos la fluida para construir la cristalizada. Es la teoría de la inversión. ¿Y lo organizó todo en niveles? Sí, un modelo jerárquico. Abajo, las aptitudes primarias tipo Thurston. En medio, la fluida y la cristalizada. Y arriba, como conciliando, el factor G de Spearman. Si lo miras en conjunto, es un intento de casar la unidad con la diversidad de la inteligencia. Entonces, resumiendo este enfoque factorial, parece que hay consenso en que existe algo general, un factor G, que se organiza en jerarquía y que hay habilidades específicas importantes. Algo así. Sí, ese es el panorama general que dibujan. Pero, ojo, es clave entender las limitaciones. Todo esto depende mucho de los test que uses y del análisis estadístico. Claro. Y la inteligencia en la vida real, la de verdad, es mucho más rica que un test. No podemos olvidar a la persona, su contexto. Como decía Yela, Queda claro entonces que la inteligencia es un constructo súper complejo. Lo hemos visto desde la historia, la definición, la cultura, los factores, y no hay una única respuesta. exacto. Y eso, creo, nos deja con una pregunta importante para reflexionar. Si aceptamos toda esta diversidad de visiones, esta tensión entre lo innato, lo aprendido, lo cultural, ¿cómo debería influir esto en cómo valoramos el potencial de la gente? Y sobre todo, ¿cómo debería cambiar la educación? Ahí lo dejo, para seguir pensando.